Muy buenas noches a todos, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, 19 de agosto. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el análisis de las reglas generales de interpretación. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar sobre las reglas generales de interpretación, las 6 reglas generales de interpretación que aparecen en el Arancel Nacional de Aduanas. Mi nombre es José Gerardo Podestá Mucha, los voy a acompañar el día de hoy con el desarrollo de este webinar. Yo soy consultor, docente y emprendedor. Trabajo ejerciendo dos profesiones, la de administración de empresas y negocios internacionales. Y la experiencia laboral que manejo está orientada al desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, desarrollo de oferta exportable y también desarrollo de oferta comercial para el mercado local, tanto para bienes como para servicios. Muy bien, vamos a dar inicio al webinar de hoy. En primer lugar, si el día de hoy vamos a hablar sobre las reglas generales de interpretación, lo primero que debemos conocer es dónde encontramos estas reglas generales de interpretación. Y como punto de partida, tenemos que hablar del Arancel Nacional de Aduanas. En la actualidad, nosotros contamos con la versión oficial del año 2017. ¿Ok? Recordemos lo siguiente. La versión oficial que tenemos en este momento del Arancel Nacional de Aduanas es la versión del año 2017. El Arancel Nacional de Aduanas se actualiza con una frecuencia de 5 años. Eso quiere decir que la versión previa a la del 2017 fue la del año 2012. Y la versión actualizada que manejaremos posteriormente será la del año 2022. En la versión del año 2017 contamos con 21 títulos y 98 capítulos. De los 98 capítulos, los primeros 97 son capítulos que nos sirven para poder clasificar mercancías, mientras que el capítulo 98 está orientado al tratamiento especial de una mercancía. Y dentro de los primeros 97 capítulos, el 77 es un capítulo que no es funcional. ¿Por qué no es funcional? Es un capítulo que se encuentra vacío, destinado para un futuro uso. Esto como información introductoria. Punto importante, como hemos dicho, el arancel se actualiza cada 5 años. ¿Quién es la entidad competente que está encargada de realizar la actualización? La OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Sin embargo, la OMA, que trabaja en representación de la OMC, actualiza el Arancel Nacional de Aduanas solamente a 6 dígitos a nivel de sistema armonizado o su partida del sistema armonizado. Esta actualización a nivel internacional de 6 dígitos, denominadas sistema armonizado o su partida del sistema armonizado, es igual a nivel internacional para todos los países que son miembros de la OMC. Entonces, los 6 primeros dígitos son exactamente los mismos a nivel internacional para todos los países que son miembros de la OMC. ¿Ok? Esos 6 dígitos son entregados por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, a todos los países y bloques comerciales. En el caso de bloques comerciales, los bloques comerciales son quienes agregan el dígito número 7 y el dígito número 8. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de Sudamérica, cuando hablamos de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, hablamos de un bloque comercial denominado Comunidad Andina de Naciones. Cuando hablamos de España, Francia, Italia y todos los demás países europeos que forman el bloque comercial de la Unión Europea, estamos hablando también de un bloque comercial. ¿Ok? Así como en Europa tenemos el bloque comercial de la Unión Europea y en Sudamérica el bloque comercial de la Comunidad Andina de Naciones, cuando la OMA entrega los 6 primeros dígitos del sistema armonizado, su partida del sistema armonizado, cada bloque comercial coloca el dígito 7 y el dígito 8. En el caso de la Unión Europea, el dígito 7 y 8, así como los 6 primeros, son exactamente los mismos 8 dígitos que utilizan las mercancías que se encuentren dentro de estos países, dentro de ese bloque comercial. En el caso de Sudamérica, el dígito 7 y 8 lo va a colocar la Comunidad Andina de Naciones. Por ende, los 8 primeros dígitos
son exactamente iguales para Ecuador, para Colombia, para Bolivia y para Perú. Y finalmente, tenemos que llegar a los 10 dígitos, nos falta el dígito 9 y 10. El dígito 9 y 10 ya lo coloca de manera independiente cada uno de los países importadores, ¿ok? Cada uno de los países importadores. Y ahí tenemos la presentación de 10 dígitos de partida arancelaria. Ahora, otro punto importante a tener en cuenta es cómo utilizamos esa partida arancelaria, cómo podemos hacer para clasificar una mercancía de manera correcta, de manera exacta, puntual y precisa en una partida arancelaria. Así como la OMA se encargaba de entregar los primeros 6 dígitos, que eran su partida del sistema armonizado, la OMA también entrega a nivel internacional para todos los países miembros de la OMC las reglas generales de interpretación. ¿Ok? Las reglas generales de interpretación sobre las cuales vamos a hablar el día de hoy, que son 6. Esas 6 reglas generales de interpretación son válidas a nivel internacional, ¿ok? Para todos los países miembros de la OMC. No es que cada país elabore sus propias reglas generales de interpretación. Son las mismas reglas generales de interpretación a nivel internacional, así como los 6 primeros dígitos, como el sistema armonizado, su partida del sistema armonizado, exactamente igual. Y aquí comenzamos. ¿Cómo puedo realizar un proceso de clasificación arancelaria correcto? En primer lugar, deberíamos tener 2 puntos bastante claros a favor nuestro antes de realizar la clasificación arancelaria. ¿Okay? Antes de empezar a revisar las reglas generales de interpretación, debemos tener algo muy en claro, sí o sí. Debemos contar con 2 factores. Número 1, debemos contar con la hoja técnica o la ficha técnica de la mercancía, la cual vamos a someter al régimen de importación para consumo. ¿Ok? Debemos contar sí o sí con la ficha técnica o la hoja técnica al detalle de la mercancía que pretendemos someter a un régimen aduanero. En este caso, si fuera la importación para consumo, necesito la ficha técnica o la hoja técnica de esa mercancía, que debe ser enviada por el proveedor. De ser posible, el segundo factor con el que debo contar es con el envío de una muestra comercial. Digo de ser posible porque no siempre toda mercancía puede ser movilizada por concepto de muestra comercial. Depende en realidad del dimensionamiento y del valor de la misma. Lo ideal sería que puedas contar con una muestra comercial y que a su vez cuentes con una ficha técnica al detalle. Con estas 2 herramientas, la ficha técnica al detalle y con la muestra comercial, vamos a dar inicio al proceso de clasificación arancelaria. Mencioné que eran 6 reglas generales de interpretación. Sin embargo, se considera una regla adicional que no aparece en el Arancel Nacional de Aduanas. Se considera que existe una regla número 0. ¿Ok? Esto solamente para fines prácticos. ¿Ok? Solo para fines prácticos, no por implantación de esta regla de manera formal en el Arancel Nacional de Aduanas. Una vez que contamos con la ficha técnica o la hoja técnica a detalle y contar a la vez con la muestra comercial de la mercancía, debemos aplicar la primera regla general de interpretación, de las 6 que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, se considera que para fines prácticos existe una regla adicional, la regla 0, que no aparece en el Arancel Nacional de Aduanas, pero de forma práctica nos facilita muchísimo el hecho de tener un punto de partida mucho más claro en la clasificación. Esa regla general de interpretación número 0, que no aparece en el Arancel Nacional de Aduanas, sino que se utiliza para fines prácticos, se llama merceología. ¿Y en qué consiste la merceología? La merceología viene a ser una ciencia, un tratado o estudio. ¿Pero de qué? De la mercancía. Profesor, es la primera vez que escucho que existe un tratado o estudio, una ciencia que estudia la mercancía. Es que en realidad la merceología no trabaja sola. La merceología se basa de otras ciencias
para estudiar una mercancía. La merciología se basa, por ejemplo, de la física, de la química, de la biología, ¿ok? Se basa de la microbiología, se basa en otras ciencias para poder determinar de manera clara el estudio de una mercancía, con la finalidad de poder describir la misma de la manera más clara posible. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes de iniciar con la regla general de interpretación número 1, yo debería estar familiarizado al 100% con la mercancía que voy a clasificar. No solamente con la ficha técnica u hoja técnica y con la muestra comercial, sino que debería haber estudiado esa mercancía. Utilizando la regla 0, que es la merciología, debía haber recurrido a otras ciencias auxiliares para poder estudiar la mercancía que voy a importar. Las características físicas, organolépticas, conocer la forma de presentación, envase, empaque, embalaje, conocer quizás algún aspecto físico de la mercancía, al aspecto biológico, microorganismos que podría poseer dentro de su composición, ¿ok? Esto es importantísimo y te va a ayudar un montón en el proceso de clasificación, antes de entrar a usar la regla general de interpretación número 1. Esa regla 0, entonces, no te olvides, se llama merciología, ¿ok? Como dice aquí, más que una ciencia, es una síntesis de numerosas disciplinas que te van a ayudar a detallar la naturaleza de la mercancía, las características físicas, químicas, las propiedades, el origen, entre otros puntos importantes a tener en cuenta para tu clasificación. Si no conoces la mercancía de manera completa, es difícil que puedas hacer un proceso de clasificación. No es lo mismo trabajar en base a un concepto que podríamos llamar general sobre la mercancía, a enfocarnos sobre los pequeños detalles que posee la mercancía y que podrían quizás jugar a nuestro favor en el momento de buscar la clasificación correcta. Una vez habiendo trabajado la regla general número 0, que es la merciología, ahora sí, vamos a ejecutar la regla general de interpretación número 1. ¿Ok? Vamos por la regla general de interpretación número 1. ¿Qué son las reglas generales de interpretación? Normas que nos dan algunas pautas, indicaciones, procesos, procedimientos para conseguir la clasificación correcta de nuestra mercancía. Estas reglas generales de interpretación son reglas que se establecen a nivel internacional. ¿Ok? No es que cada país pueda establecer sus propias reglas y criterios para clasificar mercancías. Sin embargo, estas 6 reglas generales de interpretación se utilizan de manera ordenada. ¿Qué quiere decir? Debo empezar necesariamente con la regla general de interpretación número 1. Si esta no me es funcional, ir a la 2 o llegar hasta la regla general de interpretación número 3, donde voy a poder realizar el proceso de clasificación de la mercancía en sí misma. Si no me funciona la regla número 3, tendré que usar la regla 4. Y la regla 4 ya no me sirve para clasificar la mercancía como tal. Me permite clasificar la mercancía por analogía. Si no funciona, tengo la regla 5, es según los envases y estuches que podrían contener la mercancía. Y si no se puede, finalmente utilizar la regla 6, la cual clasifica mercancías de acuerdo al sistema armonizado. Es decir, de acuerdo a los 6 primeros dígitos. Sin embargo, en paralelo a la revisión que vamos a hacer sobre las reglas generales de interpretación, también debemos conocer que existen documentos auxiliares, como las notas legales. Notas legales de sección, notas legales de capítulo, notas legales de partida. Pero para que lo podamos ver de manera mucho más clara, vamos a empezar una por una. En primer lugar, vamos a hablar de la primera regla general de interpretación. ¿Ok? Primera regla general de interpretación. En realidad, en el último informe emitido por la OMA en el año 2019, en el mes de septiembre, casi el 90% de todas las partidas a nivel internacional podía clasificarse sin ningún problema utilizando la regla general de interpretación número 1. ¿Ok? Casi hasta el 90%.
de mercancías que se declaran a nivel internacional han sido clasificadas en base al uso solamente de la primera regla general de interpretación. Acuérdese de esto y de la importancia que lleva consigo esta primera regla. De todas las mercancías que se movilizan a nivel internacional, en el reporte de la OMA del mes de septiembre del año pasado, el 90% de todas esas mercancías que han sido sometidas a una destinación aduanera a nivel internacional, el 90% de esas mercancías ha sido clasificada de manera rápida y sencilla con el uso de la primera regla general de interpretación. Pero ¿qué tan importante es esta primera regla? Vamos a ver. En primer lugar, la primera regla general de interpretación me dice, lo primero que debo tener en cuenta para clasificar una mercancía es, primero, en el Arancel Nacional de Aduanas, debo enfocarme en revisar los títulos de las secciones. Los títulos de las secciones. Tengo 21 títulos, debo leer los 21 títulos de las secciones. ¿Ok? Mi primer punto de orientación entonces es primero revisar los títulos de las secciones. Una vez habiendo revisado los títulos de las secciones, he podido identificar en cuál de esas secciones podría calzar la mercancía, la cual pretendo clasificar. Dentro de esas secciones voy a encontrar un grupo, un conjunto de capítulos. Así que el siguiente paso es, si ya pude identificar la sección o título, dentro de esa sección hay un grupo de capítulos, debo identificar el capítulo en el cual puedo clasificar mi mercancía. Pero eso no es todo. Capítulo nos referimos a los 2 primeros dígitos de tu partida arancelaria. Y eso, al menos por el momento, es una orientación básica. ¿Ok? La sección y el capítulo. La sección viene a ser el título, el capítulo vienen a ser los 2 primeros dígitos. Una vez que identifico en cuál de los capítulos podría encontrarse mi mercancía, debo irme ahora a los subcapítulos, que ya no es el dígito 1 y 2, sino el dígito 3 y 4, que en conjunto, 1, 2, 3 y 4, se denominan partida. Los 4 primeros dígitos se denominan partida, a secas, solamente partida. ¿Ok? Pero hasta aquí todavía no he clasificado mi mercancía de forma correcta, solamente me estoy orientando. Por eso es que esta información solamente tiene un valor indicativo. Solamente es un valor referencial como para iniciar la búsqueda. ¿Ok? Debo buscar entonces primero los títulos de las secciones. Luego dentro de cada sección veo capítulos. Tengo que identificar el capítulo, que son 2 dígitos, los 2 primeros dígitos. Capítulos tenemos 98. ¿Ok? Dentro de ese capítulo, después tendré que irme a revisar los subcapítulos, el dígito 3 y 4, pero no por separado, sino junto con los 2 primeros. A esto se le denomina partida. Pero hasta ahí esa información solamente tiene un valor referencial o indicativo. ¿Por qué? Porque la clasificación va a estar determinada en base a una comparación entre la partida a la que yo he llegado versus lo que me dicen legalmente los textos de la partida, las notas de sección o las notas de capítulo. ¿Qué quiere decir? En paralelo a identificar la partida, los 4 primeros dígitos orientativos o de indicación básica y principal para iniciar con la búsqueda de mi partida arancelaria, yo debo comparar el texto, la descripción que aparece en esa partida, texto de la partida, ¿con qué? Debo compararla con las notas legales de sección y notas de capítulo. ¿Qué son las notas legales? Son puntos aclaratorios que vamos a revisar dentro de un instante, donde nos dicen si estamos por buen camino o no. Si no son contradictorias, las notas de sección, las notas de capítulo y los textos de la partida, quiere decir que estoy yendo por buen camino. Y la mercancía se va a encontrar dentro de esa partida. Sin embargo, si son contradictorias, esto es debido a que las notas de sección o las notas de capítulo me están diciendo que la mercancía no se va a encontrar ahí, sino que debo buscar en otro lugar.
Tipos de notas legales, tenemos 5 tipos de notas. Las primeras son las notas legales de tipo excluyente. Cuando yo reviso el capítulo 62, ok, me voy en el arancel a capítulo 62, antes de buscar, aparte del capítulo, subcapítulo o los 4 primeros dígitos que son la partida, yo debo de leer los textos de este capítulo. ¿Ok? Y esos textos vienen a ser las notas legales. ¿Qué es una nota excluyente? Una nota excluyente es una nota que me dice, tu primer punto de vista en el hecho de identificar la sección, el capítulo y el subcapítulo, en conjunto estos 4 de la partida, está muy bien. Sin embargo, hay una aclaración. Y este capítulo no comprende los artículos de prendería de la partícula 6309, que podrían estar acá, o podrían haber estado, y los artículos de ortopedia, tales como bragueros para hernias, fajas, médico-quirúrgicas, etcétera, que se encuentran en la partida 9021. Una nota excluyente es una nota a la cual me hace mención o referencia a que la mercancía que yo inicialmente empecé a buscar dentro de ese capítulo, porque todo indicaba que iba a estar aquí, realmente no se encuentra en este capítulo por algún motivo en particular. Quizá porque se está llegando a valorar más alguna otra característica de la mercancía, de repente se valora más el uso que la estructura física de la misma. Pero no te preocupes que siempre las notas legales no te dejan al aire. La nota excluyente te deriva a otra partida. En este caso me dice, si lo que yo estaba buscando era un artículo de prendería, no lo voy a encontrar acá, tengo que irme a la partida 6309. Date cuenta que esta nota no me deja al aire, me deriva a otra partida, en la cual puedo continuar mi búsqueda. O de lo contrario, si se trataba de un producto ortopédico, como un braguero, por ejemplo, para hernias o una faja, que podía haber estado por diagnóstico inicial en el capítulo 62, también me está indicando que no se encuentra aquí, que debo buscar en la partida 9021. Esa es una nota legal excluyente. Todo indicaba que la mercancía estaba en el capítulo 62. Sin embargo, al leer las notas legales, me encontré con una nota excluyente, la cual me dice que no se encuentra aquí. Notas incluyentes son las notas que me dicen, por si acaso, estás por buen camino, la mercancía que estás buscando sí se encuentra aquí. Pese a que tienes alguna duda o sospecha, sí se encuentra acá. ¿Ok? Estás por buen camino. Me está confirmando que sí voy a encontrar dentro de este capítulo la mercancía que busco. Ejemplo. Sin perjuicio de aplicación de la nota 1A, de la sección número 6 y de las excepciones previstas a continuación, se incluye en este capítulo cualquier artículo que se encuentre compuesto, total o parcialmente, por, ojo, presta atención, me dicen, se incluye en este capítulo cualquier artículo compuesto total o parcialmente. Quiere decir que si la mercancía que yo estaba buscando en su totalidad no estaba compuesto por este tipo de característica en sus componentes, sino de manera parcial, sí la puedo clasificar aquí. Ejemplo, perlas naturales, piedras preciosas, semipreciosas, metal precioso, chapado de metal precioso. Si yo lo que estaba buscando es una mercancía parcialmente compuesta por este tipo de características, por este tipo de insumos, y no tenía la seguridad de si lo iba a encontrar aquí o no, esta nota legal ya me está diciendo que se incluye en este capítulo cualquier artículo no solamente compuesto en su totalidad, sino inclusive de manera parcial por estos componentes. Esta nota legal es incluyente porque, en este caso, incluye algo más. Aparte de los artículos compuestos en su totalidad por estos insumos, también incluye, considera los que son parcialmente compuestos por estos insumos. Notas ampliatorias son las notas en las cuales voy a tener en cuenta que una definición, perdón, que un nombre para una mercancía en particular puede alcanzar a otro tipo de mercancías. Eso quiere decir, no lo voy a encontrar con el nombre que estoy buscando, sino probablemente con otro nombre. Y esto sucede, por ejemplo, en la nota 2 del capítulo 7, donde me dicen, por ejemplo, si lo que yo estuviera buscando fuese berenjenas o calabazas,
como berenjena o como calabaza, no la voy a encontrar en una partida. Sin embargo, el capítulo 7, nota 2 me dice, por si acaso, en la partida 0709, 0710, 0711 y 0712, la expresión hortalizas alcanza también a los hongos comestibles, las setas, las trufas, las aceitunas, las alcaparras, calabacines, calabaza, berenjena, maíz dulce, frutas de género capsum o pimientas, el hinojo, perejil, estragón, berro. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba buscando la calabaza como calabaza. No la voy a encontrar como calabaza. La voy a encontrar como hortaliza. Porque la nota 2 del capítulo 7 me dice, la expresión hortaliza alcanza también a este tipo de mercancía. Si yo no hubiera leído la nota legal número 2 del capítulo 7, que es una nota ampliatoria, me lo hubiera pasado buscando calabaza, calabaza, y no lo hubiera encontrado. Esta es una nota de tipo ampliatorio. Notas clasificatorias. Cuando, por ejemplo, una mercancía, de acuerdo a sus características, es multiuso. Una impresora, fotocopiadora con escáner y fax. Multiuso, profesor. Una nota clasificatoria me dice qué debo tomar en cuenta para seleccionar el principal uso de esa mercancía. Por ejemplo, en la nota 7 del capítulo 84 me dice las máquinas que tengan múltiples usos se clasificarán en la partida que corresponde al uso principal. Y cuando no exista esa partida o no sea posible determinar el uso principal, no te preocupes, clasifícalo en la partida 8479 y se acabó. Esta es una nota clasificatoria. Definitoria, me habla de definiciones. Me dice, por si acaso, no la vayas a confundir con la ampliatoria, donde te da un nombre de una mercancía y que incluye otras. ¿Okay? La definitoria te habla de las características que debe tener sí o sí una mercancía para poder ser clasificada con tal denominación. Por ejemplo, si yo buscara una grúa, mira la nota 2 del capítulo 87, me dice, se entiende por tractor. Profesor dijo grúa, pero acá dice tractor. Pero sigamos leyendo. Se entiende por tractor un vehículo que tiene motor. Ya, muy bien. Igual mi grúa tiene motor. Concebida para tirar o empujar. Mi grúa cumple con esto, ¿no? Tira o empuja. Otros aparatos, vehículos, justamente empuja o tira vehículos. Incluso si tiene ciertos acondicionamientos o accesorios. Mi grúa tiene un gancho, tiene un accesorio relacionado con el uso principal. Entonces, ¿cómo debo buscar mi grúa? Debo encontrarla, de acuerdo a esta definición, como tractor. Esta es una nota definitoria, me habla de definiciones. Y acá tenemos algunos ejemplos de la regla general de interpretación número 1. Ojo, que es importantísimo que te familiarices con la regla general de interpretación 1, porque como te dije hace un instante, el 90% de las mercancías que se movilizan a nivel internacional fácilmente puede ser clasificada usando la regla general de interpretación 1 de manera correcta. Si tuviera que buscar, por ejemplo, un pollito bebé para crianza. Ojo, mira este nombre. Pollito bebé para crianza. En la vida voy a encontrar esta denominación de manera literal en el Arancel Nacional de Aduanas. No existe la descripción de pollito bebé para crianza. Sin embargo, yo sé que es un animal vivo y es un ave. Voy a encontrarlo en la sección número 1, título de sección 1, capítulo 1, animales vivos. Y dentro del capítulo 1, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la partida 0105. ¿Por qué, profesor? Porque he leído la nota legal número 1. La nota legal número 1, la nota legal de capítulo 1 que me dice, por si acaso en esta sección, cualquier referencia a un género masculino o femenino o a una especie aplica también, ¿para qué? Para animales jóvenes. Puede ser clasificada en el mismo tipo de animal. Es decir, acá no interesa si es un pollito bebé, pollito medianamente adulto, adulto, un pollo común y corriente. No interesa, ¿ok? No interesa. Tengo que clasificarlo en esta partida, en la 0105, porque la nota legal 1 me dice eso.
Cualquier referencia a género, a especie, a estado de edad del animal no interesa. ¿Ok? No interesa. Siguiente regla. Vamos a ver otro ejemplo. Yogur bebible sabor a camu camu. De 1 litro. Acá no he necesitado revisar ninguna nota legal. He revisado la nota del texto de partida. Es decir, sin necesidad de leer notas legales porque ninguna hacía mención a este producto. Solamente tuve que leer el texto de la partida. Y con eso me pude dar cuenta de que sí. En la partida 0403 voy a encontrar los yogures bebibles, saborizados o frutados. Dientes de caballo. Para este utilizado mi búsqueda en la sección 1, capítulo 5, partida 0507. Literalmente no iba a encontrar dientes de caballo. Sin embargo, leyendo la nota legal número 3 del capítulo 5, me di con esta sorpresa. En la nomenclatura se considera marfil la materia de defensa del elefante, el hipopótamo, la morsa, el narmal, el jabalí y los cuernos del rinoceronte, así como los dientes de todos los animales. ¿Qué quiere decir? El famoso diente de caballo no lo iba a encontrar como dientes de caballo, lo iba a encontrar como marfil. Marfil. Esa es la importancia del manejo de una nota legal. ¿Ok? Papaya refrigerada. Profesor, pero usted está en el capítulo 8 y en la partida 0807. Y ahí solamente nos habla de frutos frescos. ¿Por qué podría colocar usted la papaya refrigerada en la partida 0807 si esa partida es para productos frescos? Sencillo, porque la nota legal número 2 del capítulo 8 me dice, las frutas y otros frutos refrigerados se clasifican en la misma partida que las frutas y frutos frescos. Gracias a esta nota legal me ahorré la búsqueda de estar sí o sí empecinado en buscar papaya refrigerada. Porque la nota legal ya me dijo, papaya refrigerada, no vas a encontrar papaya refrigerada. Lo vas a encontrar como fruto fresco. Sin embargo, fruto fresco podría ser fruto fresco o fruto refrigerado. Esa es la importancia de utilizar de manera correcta, en este caso, las notas legales. Y recién hemos terminado de revisar la regla general de interpretación número 1. Sin embargo, esta regla general de interpretación número 1 es la que lleva mayor trabajo de por medio. ¿Por qué? En primer lugar, es la que tienes que revisar de forma obligatoria. Y número 2, o en segundo lugar, el hecho de que no solamente nos habla de la clasificación, sino que esa clasificación está siendo vinculada con notas legales. ¿Okay? Ahí la parte trabajosa de realizar una clasificación utilizando la regla general de interpretación 1. No solamente tomar tu referencia de la sección, no solamente tomar tu referencia del capítulo, de subcapítulo, que en conjunto capítulo y subcapítulo serían partida, sino que debo involucrar también en esa búsqueda la lectura de las notas legales, notas de sección, notas de capítulo, notas de partida o texto de la partida. Si no se contradicen, voy por buen camino. Si se contradicen, acuérdate que las notas legales no me dejan al aire, sino que me derivan a otra partida donde puedo encontrar la mercancía. Regla general de interpretación número 2. En el caso que la primera regla haya fallado, ¿por qué? No me ha sido demasiado funcional por las características de mi mercancía, aparece la regla general de interpretación número 2, que se divide en 2A y 2B. La regla 2A me dice lo siguiente. Cualquier referencia que se haga a un artículo en una partida determinada, también va a alcanzar al mismo artículo, incluso si éste se encontrará incompleto o sin terminar. Pero eso sí, siempre que se mantenga presente las características básicas o esenciales del artículo completo o terminado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy buscando un artículo incompleto o un artículo sin terminar que yo planeo importar justo para qué, para terminar de ensamblarlo,
para terminar de armarlo aquí en el país, yo debo ingresar esa mercancía, ese artículo, esa mercancía que viene incompleta o sin terminar, utilizando la misma partida arancelaria que utilizaría si el producto, si en este caso el artículo, se encontrara completo o terminado. ¿Ok? Pero eso sí, solamente si la mercancía que está ingresando incompleta al menos posee las características esenciales, las características básicas del artículo original, del artículo completo. Pero no solamente eso. La regla 2A también me dice, por si acaso, alcanza también al artículo completo terminado o considerado como tal cuando éste se encuentre desmontado o sin montar. ¿Qué quiere decir desmontado? El artículo era tan grande que para poder ser trasladado tenía que ser desensamblado, desarmado, desmontado. Y sin montar, que el artículo viene completamente nuevo para que pueda ser ensamblado aquí en destino. Si el artículo viene desmontado, desensamblado o viene sin montar de fábrica, no hay ningún problema. Pese a que de manera directa no vas a observar el artículo completo, ensamblado, como debería ser, si viene desmontado pero completo, si viene sin montar de fábrica, puedes clasificar esa mercancía tomando en cuenta el artículo completo, ensamblado o terminado. Por ejemplo, cuando importas un mueble para el hogar, en la actualidad la tendencia en los muebles ahora es que tú mismo lo puedas armar, ¿ok? Ese mueble viene sin montar, sin embargo, cuando ingreses no lo vas a importar como una caja que contiene, pues, no sé, producto conglomerado, triple A, etcétera. La vas a tener que declarar a esa mercancía como si el producto o el artículo se encontrara ya ensamblado. Y si viene desmontado, es una maquinaria pesada, no vas a declarar por pieza. Tienes que declarar el artículo completo como si se encontrara ensamblado o armado. Ejemplo, tienes este vehículo. Cuando haces la importación, muchas veces viene, aparte de no tener las ruedas, viene inclusive sin faros, viene sin el equipo de sonido, sin los airbags. ¿Y cómo podría ingresar ese tipo de mercancía acá al país, profesor? Como un vehículo común y corriente. Porque pese a que no tenga los faros, los espejos, los airbags, el equipo de sonido full, no tenga las ruedas, no quiere decir que este artículo ya dejó de ser un vehículo. Acuérdate, alcanza al artículo, la partida arancelaria, alcanza el artículo incluso si estuviera incompleto o sin terminar. Pero debería estar presente siempre la característica esencial de ese artículo, ¿no? Al menos pues que el vehículo tenga su motor, tenga todo el equipo mecánico. No deja de ser un vehículo, lo clasificaré como si estuviera completo o terminado. La regla general de interpretación 2B. En realidad, la regla general de interpretación 2B no me sirve para clasificar mercancías. Me orienta a que yo me vaya a la regla 3. ¿Ok? La regla 2B, por ejemplo, me dice, cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a una manufactura de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. Pero la clasificación de estos productos, por si acaso, estos productos mezclados o de estos artículos compuestos por varios insumos, se va a efectuar de acuerdo a los principios de la regla 3. Como te dije, la regla 2 no es una regla en particular, es una aclaración de lo que voy a encontrar en la regla 3. En la regla 3 me dice lo siguiente. Tengo 3A, 3B y 3C. La 3 me dice en general, cuando una mercancía puede clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B, es decir, porque hay mercancías que vienen mezcladas o asociadas con otras materias, así como puede existir el caso en que exista material o materia determinada
constituida total o parcialmente por otras materias, debo utilizar la regla 2b. ¿Qué dice la regla 2b? Debo aplicar lo siguiente. 3a, primer ejemplo, me dice, la partida con descripción más específica es la que debe tener prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. ¿Ok? La partida con descripción más específica es la que debe tener prioridad sobre la partida de alcance más genérico. Esto hace mención a qué. En el Arancel Nacional de Aduanas, cuando buscas las partidas, acuérdate que la partida son los 4 primeros dígitos, los que aparecen en negrita en tu arancel. Voy a tener dos tipos de partidas. Las partidas específicas, las que me dicen arroz, y obviamente sé que voy a encontrar arroz en esa partida. Y voy a tener también partidas genéricas. La partida genérica es la que me dice los demás. Es decir, involucra un grupo de mercancías. No es específica en indicarme de manera literal el nombre de la mercancía que yo me encuentro buscando. Si en un inicio yo puedo clasificar mi mercancía en dos o más partidas, ¿debido a qué? A que la mercancía que yo estoy buscando tiene materia mezclada, tiene dos componentes que están asociados, o alcanza una mercancía que tiene en su constitución de manera parcial una materia y otra materia, como insumos. Yo podría decir, profesor, pero si es una materia mezclada o compuesta por dos tipos de insumos o recursos naturales, ¿cómo puedo clasificarla? En primer lugar, la regla 3A me dice, utiliza la partida con la descripción más específica, la más cercana. ¿Ok? La más específica tiene prioridad sobre la genérica. Sin embargo, profesor, no hay específica. Muy bien, nos vamos a la 3B. ¿Qué me dice la 3B? Los productos que se encuentren mezclados. ¿Ok? Los productos mezclados. Las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por unión de varios artículos diferentes, o las mercancías que inclusive se presentan en juegos o surtidos o kits, pero acondicionados para venderse al por menor de esa forma como kit, cuya clasificación no puede efectuarse con la regla 3A, se van a clasificar según la materia o con el artículo que les confiere carácter esencial. Ejemplo, cuando hablamos de kits. Por ejemplo, si yo te hablo de la exportación de un kit en el que viene una botella de licor, o sea, imagina un whisky, y en esa caja donde viene el whisky, vienen dos copitas de vidrio, de cristal, ¿qué imaginas que debería de utilizar sí o sí como referencia para la clasificación de la partida arancelaria? No puedo separarlos. Las copitas de vidrio vienen dentro de la caja donde se encuentra el whisky. ¿Qué hago, profesor? ¿Clasifico por el whisky o clasifico por las copitas? ¿Cuál le confiere carácter esencial a ese producto? El whisky, de todas formas, ¿no? El whisky, de todas formas. Viene ron con Coca-Cola, profesor. No voy a clasificar la Coca-Cola de ninguna forma. El carácter esencial de la mercancía. O estos productos que se comercializan en la farmacia, por ejemplo, donde viene un shampoo, viene un acondicionador, un gel de baño y viene una billetera. Profesor, se vende así como quita el por menor. Tendría que clasificarlo como artículos de aseo. Porque el carácter esencial de la mercancía. ¿Ok? Debo priorizar el carácter esencial de la mercancía. Eso si viniera en kits acondicionados para la venta al por menor. Pero ¿qué pasa si son artículos, en este caso, producto de qué? De una mezcla. Ejemplo, aquí. Camisa 30% seda, 70% algodón. ¿Cuál le confiere carácter esencial? ¿La seda de 30% o el algodón de 70%? De todas formas, el algodón está en un 70% presente. ¿Cuál le confiere carácter principal? El algodón. ¿Cómo debería buscar? ¿Como tejido de seda o desperdicios de seda? ¿En los demás tejidos? No. Debería buscarlo como
tejido de algodón con un contenido de algodón inferior a los 85, al 85% de peso. ¿Por qué? Número 1. Los demás, ¿esta es una partida específica? No, no, esta es una partida genérica. ¿Esta es una partida específica? No, profesor, es genérica también. ¿Qué hago entonces? Como no me funciona el diferenciar si es específica o genérica, la 3A no me está funcionando, me voy a la 3B. Y la 3B me dice la que le confiere carácter esencial. ¿Cuál le confiere carácter esencial? El algodón. Por ende, tendré que clasificarlo dentro de la partida del algodón, dentro del 5210. Sin embargo, así existiera un margen de error, puedo utilizar la regla 3C. La regla 3C me dice, cuando la 3A y la 3B no te permiten efectuar la clasificación, tranquilo, olvídate de todo. La mercancía la vas a clasificar en la última partida, por orden de numeración. ¿Cuál es la última? Entre esta y esta, la 5007 o la 5210. La 5210. ¿Y cuál es la última dentro de la 5210? Los demás. Igual coincidía. Esa es la regla 3C. La regla 4. La regla 4 me dice cuando vas a clasificar una mercancía y hasta la regla 3C no has tenido ninguna respuesta, es probable que la mercancía que estás buscando no la vayas a encontrar tal y como la buscas. Tienes que enfocarte en buscar una mercancía que guarde mayor analogía, mayor parecido con la mercancía que buscas. Ejemplo, si yo busco un dispensador líquido de manos de plástico, no lo voy a encontrar. Dispensador líquido de manos, dispensador de plástico para líquido de manos. No voy a encontrar este tipo de mercancía con ese nombre. Sin embargo, la regla 4 me dice analogía. Y yo veo la partida de 3924 que dice vajillas, artículos de cocina o de uso doméstico, inclusive artículos de higiene o tocador de plástico. ¿Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o cocina? No. Acá no puedo encontrar biberones, tiene que ser los demás, por analogía. La regla 5 me dice que puedo hacer la clasificación en base a estuches o envases. Por ejemplo, la regla 5A me dice los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, collares, instrumentos de dibujo, etcétera, que son envases destinados especialmente para ese artículo, se van a clasificar en la partida arancelaria de ese artículo. ¿Ok? De ese artículo. Viene un violín junto con su envase, tengo que clasificar el violín y el envase en la misma partida del violín. Siempre y cuando el envase haya sido acondicionado especial y exclusivamente para esa mercancía. La 5B me dice, si el envase no contiene esa mercancía de manera obligatoria, sino que puede ser usado para cualquier mercancía, por ejemplo, una caja de chocolate que puede servir para cualquier cosa, no es necesario clasificar ese envase, sino solamente la mercancía. Finalmente, la regla 6 me dice, si hasta acá no te ha servido ninguna de las 5, para clasificar la mercancía en base a partida, 4 dígitos, da un paso más y clasifica la mercancía en base a ¿qué? A las subpartidas de una misma partida. ¿Ok? En base a la subpartida, en base al sistema armonizado. Es decir, ya no 4, sino me voy a 6 dígitos. Y con esto hemos terminado el webinar programado para el día de hoy. Si bien es cierto, hemos acelerado bastante, esto se debe a que solo contamos con 1 hora para desarrollar el webinar. Y esto es solamente un alcance general, es un punto de partida para empezar con la búsqueda de partidas arancelarias. Obviamente, esto es solo la parte introductoria. Se requiere de práctica para poder realizar una clasificación de manera correcta. Acuérdate que como requisito principal necesitas sí o sí contar, número 1, con la ficha técnica o la hoja técnica apropiada de la mercancía. Y por otro lado, también necesitas contar con una muestra comercial, siempre y cuando sea posible.
Si no cuentas con la ficha técnica, la muestra comercial te puede ayudar a describir la ficha técnica. Y si no cuentas con la muestra comercial, la ficha técnica podría acercarte lo más posible a trabajar una descripción o una clasificación correcta. No te olvides también que tienes la regla número 0, el uso de la merciología, ¿no? Primero dedícate a estudiar sí o sí tu mercancía, antes de iniciar el proceso de clasificación. Son 6 reglas generales de interpretación. Acuérdate que con fines prácticos se considera una regla adicional, que es la regla número 0. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en este webinar. La presentación la van a encontrar en el Facebook de Camex. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dudas, consultas que puedan tener, pueden contactarme vía LinkedIn para brindarles mayor información, o en todo caso, en el próximo webinar que tengamos, podemos trabajar esas consultas. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.